Muy buenas a todos, mi nombre es Marta Padilla Santamaría. En esta oportunidad me encuentro con ustedes desde la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia. Un saludo muy cordial a todos los participantes y estudiantes del Diplomado Técnicas de Litigación Oral que imparte el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo especial al doctor Martín Jiménez y a todos los docentes que hacen parte de este diplomado. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del contrainterrogatorio y un poco teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido como defensora pública y luego del abordaje de algunos autores que tratan este tema específico. A este respecto, pues, hemos tenido acceso a la obra de Alejandro de Castro, que con su obra El contrainterrogatorio, de igual manera a Baile Lee 2002, quien escribió su obra Cómo se ganan los juicios orales. Asimismo, a Goldberg, con su obra Mi primer juicio oral, Dónde me siento y qué diré. También tuvimos acceso a elementos y documentos de la doctora Susana Gatica Simpson, quien es profesora de la Universidad Católica de Chile y quien específicamente dicta la cátedra de técnicas de litigación oral. Bueno, tendremos también acceso a otros autores que ustedes van a ir viendo en el desarrollo de esta charla. Entonces, en relación con la definición del contrainterrogatorio, pues debemos decir que es aquel interrogatorio que se le efectúa a los testigos de la contraparte en la oportunidad indicada por la ley dentro del juicio oral. Asimismo, se establece expresamente como un derecho de esa parte que no presenta el testigo y que un poco lo que hace es permitir esas preguntas sugestivas que son compatibles con esa contradicción que todo proceso requiere para asegurar que la prueba que ingresa al juicio oral cumpla con ese mínimo estándar de confiabilidad y de contradicción. Entonces miremos que dentro de las características generales que presentamos acá del contrainterrogatorio y que más adelante vamos a ir ampliando en cada uno de los apartes de esta exposición, se tiene que el contrainterrogatorio está orientado a un blanco, es decir, que trata temas específicos y concretos. De igual manera, busca mantener el control del quién, de ese abogado que está haciendo la repregunta, porque en la medida en que el abogado que está haciendo la repregunta o el contraexamen tenga ese control, vamos a lograr que en ese testigo de la contraparte podamos obtener respuestas de sí o no. Y observemos que acá sí es bastante importante tener claro de que no es que nosotros obliguemos al testigo a que le responda, a que nos responda sí o no, porque eso sería como faltar el respeto un poco al testigo, sino que las preguntas son de tal magnitud del diseño y de la formulación que la única salida que le queda al testigo de la contraparte es simplemente responder sí o no. Entonces, para ello, pues, no debemos preguntar usando conclusiones, debemos en muchas oportunidades, como lo veremos también más adelante, usar las mismas palabras que usó el testigo en su declaración, específicamente cuando vamos a hacer impugnación de credibilidad. Y también saber salir cuando sea necesario, yendo al punto específico que nos favorece y posteriormente salir de ese contrainterrogatorio o cambiando de tema o terminándolo si es el caso. Es importante tener claro que si no nos sirve el testigo, pues definitivamente nosotros tenemos que simplemente no realizar el contrainterrogatorio porque no nos afecta nuestra teoría del caso. Ahora bien, dentro de hemos traído dos clases de interrogatorio, de contrainterrogatorio, y si bien es cierto, el autor Alejandro de Castro no hace referencia a ese título específico, no es menos cierto que hemos colegido de que se tratan dos tipos de contrainterrogatorio. A este respecto, hablamos un poco de ese contrainterrogatorio silencioso, que es el que no se formula cuando ya se ha terminado el interrogatorio directo de nuestra contraparte, por cuanto nosotros ya hemos ponderado y simplemente lo que hacemos es declinar con la expresión no tengo preguntas, señor juez. Pero esta forma de expresarlo también va acompañado de un lenguaje no verbal, como por ejemplo, como lo hacía Karen Darrow en los juicios orales en los Estados Unidos, que era un abogado litigante bastante famoso, que solía usar la técnica de la encogida de hombros, por ejemplo, no tengo preguntas, señor juez, no tengo preguntas, señor juez, y además con el dedo hacía que no. Entonces, todo esto lo que hacía un poco era mandar ese mensaje de que ese testimonio no le afectaba a su caso
y que por lo tanto a él no le interesaba hacer ese contrainterrogatorio. Ahora bien, otros autores son también concordantes en señalar de que definitivamente el mejor interrogatorio es aquel el que nosotros no realizamos por cuanto nosotros no le damos la posibilidad al, al testigo de la contraparte a que exprese una sola palabra y que no pueda afectar nuestra teoría del caso. Es por ello que todos estos autores que mostramos en esta lámina nos señalan que abstenerse de contrainterrogar pues es la técnica que ocupa el primer lugar por el nivel de seguridad en el procedimiento de las preguntas y que cuando un interrogado, un contrainterrogador, ¿verdad? Se levanta de su silla y no sabe exactamente qué preguntar ni por dónde comenzar, entonces definitivamente esta persona tiene que decir no tengo preguntas porque es probable que vaya a cometer errores que vayan a afectar su caso. Y como ya también lo diremos más adelante, el contrainterrogatorio no es el espacio para salir de pesca porque debe ser algo muy bien planificado, debe haber estudiado de debida forma cada uno de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas que tiene la Fiscalía en el caso de que nosotros actuemos como defensa. Bueno, entonces, otra forma de contrainterrogatorio es el contrainterrogatorio aparente. Acá en esta forma de contrainterrogatorio que nos trae Fernández Alejandro de Castro, como podemos ver, es una modalidad de contrainterrogatorio silencioso. ¿Por qué? Porque no es total el silencio, ¿verdad? Es apenas parcial y se aplica a ciertos temas o aspectos que estaban contenidos en la declaración del directo. En este orden de ideas, si nosotros como abogados litigantes no tenemos definido ese tema, ¿verdad? Podemos contemplar la posibilidad de formular solo pocas preguntas y solamente lo hacemos para sugerir al juez que no aceptamos totalmente el testimonio dado por el declarante de la contraparte y no dejar la impresión de que el caso resultó perjudicial y que aceptamos totalmente esa declaración. Miremos entonces algunos ejemplos de preguntas del interrogatorio, del contrainterrogatorio aparente. Entonces, como ya tenemos claro que debemos tocar tangencialmente algunos tópicos, pues entonces esos aspectos son colaterales a ese testimonio, ¿verdad? Y la pregunta que nosotros podríamos hacer es, por ejemplo, ¿quién lo llamó como testigo? ¿Quién le habló sobre este caso? ¿Tiene usted algún interés en los resultados de este proceso? ¿Usted tuvo alguna lectura previa para preparar su testimonio? ¿O tuvo dificultades usted con el abogado litigante antes de entrar a esta audiencia? Vemos entonces que otro de los aspectos relevantes dentro del contrainterrogatorio es esa decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Y bueno, a este respecto, varios autores son concordantes en decirnos que antes de que nosotros vayamos a hacer ese contrainterrogatorio, nosotros debemos ponderar y hacernos unas preguntas internas, ¿verdad? Para tomar esa decisión. Primero debemos preguntar si hace daño ese testigo a nuestra teoría del caso, ¿verdad? Si ese testimonio o ese testigo es importante. Si es creíble, qué riesgo yo necesito correr o tomar para yo hacer ese contrainterrogatorio, cuáles son las expectativas que tengo yo con esa declaración o con ese contrainterrogatorio, es decir, qué espero yo lograr, ¿verdad que sí? Y algo importante que es, que tenemos que también tener en cuenta y es el grado de discrecionalidad que tendrá el juez para valorar esos aspectos del testimonio. Por ejemplo, si nosotros estamos en el caso de un delito contra la integridad sexual y tenemos la víctima, la presunta víctima, ¿verdad? O la persona que escuchó, que vio, pues nosotros indefectiblemente debemos tomar la decisión de interrogarlo porque esa declaración de esa contraparte me va a hacer daño. Ahora bien, en relación de esa parte que acabamos de ver ahora, de si hace daño el testigo a nuestra teoría de caso, pues acá sí es relevante pensar de que es absurdo contrainterrogar a un testigo que no ha declarado sobre ningún hecho en contra de mi cliente, ¿verdad? Cuando un testigo declara, por ejemplo, sobre la conducta, y eso no es lo que se está investigando, ese no es uno de los hechos fundamentales en que estructure su caso, la contraparte, pues yo para qué voy a desgastarme en ese aspecto, ¿verdad? También, entonces, lo que podemos decir es que el examen directo, un análisis de ese examen directo, si causó o no causó daño, si afectó o no afectó el caso a la persona a quien contrainterroga. En relación si el testimonio es creíble,
en este criterio, pues aquí tendríamos que tener dos fases para evaluar. Primero, si ese testimonio fue verosímil cuando fue vertido en el juicio oral. Entonces, si el testimonio tuvo ese grado tal de certeza, yo creería que lo conveniente es no contrainterrogarlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo contrainterrogamos, lo que estamos dando es prolongando ese tiempo para que el juzgador, escuche al testigo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo un poco es acentuar esa influencia de ese testimonio en la mente del juzgador, que es el último va a tomar la decisión. Por otra parte, otro aspecto importante en relación con esa credibilidad de ese testimonio es si esa declaración en sí misma fue manifiesta y aparentemente inverosímil, y además nosotros nos percatamos en que el juez también se dio cuenta de que ahí hay unas falencias, hay unos baches, entonces nosotros ¿para qué vamos a contrainterrogar a esta persona? Entonces acá es donde nosotros entramos a decir que cuando nosotros contrainterrogamos a esta persona en estas condiciones, nosotros lo que le estamos es abriendo esa peligrosa oportunidad a ese testigo que lo que pareció inverosímil en el directo puede parecer verosímil en este examen de contrainterrogatorio. Entonces miremos el daño que nos puede hacer cuando nosotros, a pesar de que ya sabemos de que algo es inverosímil, queremos recalcar sobre ello. A veces de manera ingenua lo hacemos para un poco aflorar esa mentira o esa poca credibilidad, pero en últimas lo que le damos es la oportunidad al testigo de que se rehabilite para quedar bien ante la parte que lo trajo, que es nuestra contraparte. Entonces, entendemos dentro de las recomendaciones para realizar el contraexamen, tenemos que el abogado definitivamente debe conocer todos los antecedentes relativos al caso. Dentro de esto, pues, tenemos que leer todos los documentos que se relacionen con el caso, ¿verdad? Debemos tener conocimiento de esas entrevistas que se le hicieron a los testigos, realizar profundas entrevistas, debemos asesorarnos de expertos, de igual manera debemos entrevistarnos con los peritos. ¿Por qué es importante entrevistarnos con los peritos? A ver, cuando, por ejemplo, estamos ante estos casos que se requieren de estas personas como el médico legista, el psicólogo forense, ellos tienen un metalenguaje y ese metalenguaje nosotros debemos también conocerlo y debemos tenerlo cerca por cuanto es probable que nosotros podamos impugnar credibilidad porque conocemos ese lenguaje o porque una persona experta llegada a nosotros nos dijo que el abordaje que hizo no es el adecuado o que no utilizó la técnica, el procedimiento avalado por la comunidad científica. Entonces, es por eso que cuando nosotros vamos a hacer un contraexamen o un contrainterrogatorio, ¿verdad? Nosotros debemos asesorarnos desde la óptica más amplia posible, desde ese testigo que se encuentra allá en el barrio, en el lugar de los hechos, hasta ese perito que es asesor de la defensa y que nos va a asesorar en relación con ese informe pericial que va a vertir el testigo de la contraparte, en este caso sería pues, el médico legista, ¿verdad? Ahora bien, es importante entonces que nosotros hagamos todo ese tipo de investigaciones, incluso para desacreditar testigos o generar pruebas. Conocer, por ejemplo, cuáles fueron esas declaraciones que dio al detalle, estudiar cada una de las características personales para un poco así evaluar la credibilidad. Miremos que dentro de la organización del contrainterrogatorio, pues nosotros debemos usar un relato que sea cronológico de los hechos y que estén obviamente concatenados con esta teoría del caso que nos ha traído nuestra contraparte y el propio caso que nosotros estamos llevando y que queremos defender para llevar a buen fin en el juicio oral. Para cada hecho de la teoría del caso debemos determinar los testigos y las pruebas, ¿verdad? De igual manera debemos hacer una confesión de una lista de hechos o temas con cada uno de los testigos en el contrainterrogatorio. También debemos ordenar esos temas, los cuales van del más importante de manera inicial y también al final lo más importante. En el medio de nuestro contrainterrogatorio estilo sándwich van a ir todas esas repreguntas que si bien es cierto, no son tan importantes como las que están iniciales o las que están finalizando, son aquellas preguntas que nos ayudan a contextualizar nuestra teoría del caso. Bueno, acá tengo que hacerme una corrección y es que cuando estamos hablando del caso que nosotros planteamos ante el juez, ante el juzgado, nosotros debemos decir que no decimos una teoría del caso porque estaríamos hablando de algo que es ficticio, ¿verdad? Una teoría.
En cambio, nosotros tenemos que decir que estamos hablando de nuestro caso. El caso que le traigo a este despacho, señor juez, es esto, lo otro, lo otro, lo otro. En cambio, yo cuando me refiero a la teoría, al caso de la fiscalía, yo lo presento como una teoría del caso porque es una probabilidad que él está presentando para ver si entra en la mente del juzgador. Es como ese mensaje también dentro de ese lenguaje no verbal o verbal, pero explícito, en donde nosotros le decimos, señor juez, este es mi caso, es decir, esta es la verdad que ocurrió en lo fáctico. Vamos entonces a mirar de qué manera nosotros organizamos ese contrainterrogatorio. Ya decíamos que nosotros debemos tener preguntar hecho por hecho, ¿verdad? No preguntar en forma de conclusiones. Por decir algo, yo no puedo de entrada decir, se estaba divirtiendo esa noche en el bar. Yo tengo que decirle, esa noche usted estaba en el bar, ¿es verdad? Sí. Y usted bebió en el bar, ¿es correcto? Sí. Usted conversó con su amiga en el bar esa noche, ¿verdad? Sí. Pero también bailó en el bar. Y bailó esa noche un buen rato, ¿es correcto? Y el testigo va a decir que sí, porque efectivamente estaba en el bar y bailó y bebió. Y bueno, entonces, y usted bailó esa noche un buen rato con Juan, ¿es correcto? Miren cómo yo llego desde lo más particular, desde lo general hasta lo particular. Y en últimas, ¿a dónde voy? Acá, a esto acá, en donde, a esta conclusión de que estaba divirtiendo esa noche en el bar. Pero miren que yo esa conclusión no la voy a decir, ¿verdad? Yo lo que voy es a través de cada uno de los hechos que estoy presentándole en la repregunta o en el contrainterrogatorio, yo voy a ir demostrando de que él efectivamente o ella efectivamente estaba en el bar bailando, tomando con Juan. A ver, tenemos acá, por ejemplo, es importante que nosotros tengamos a la mano un esquema donde estén por lo menos los puntos a prueba con cada testigo. Tengo acá dos ejemplos. Por ejemplo, en relación con Juan, voy a tratar de tratar el hecho del coqueteo y el baile en el bar. Voy a preguntarle acerca de la compra de licor. Voy también a hablar sobre la fiesta en su casa. En relación con María, pues voy a hablar un poco sobre la discusión que ella tuvo con su novio, la llamada que le hizo su amiga y el baile en el bar. Entonces observemos cómo nosotros, teniendo discriminados los temas que vamos a abordar con cada testigo, en el momento en que este testigo en su interrogatorio directo se refiera a estos temas, ya yo tengo más o menos por dónde voy a abordar el contrainterrogatorio, de forma tal que como ya yo he tenido acceso a esas entrevistas previas que hizo esa persona o a los elementos probatorios que trae la fiscalía, a mí no me va a sorprender ese interrogatorio únicamente me está legitimando para hacer las repreguntas que ya debidamente tenía como ahí, como calentándose a fuego lento y que ahora sí las voy a sacar con todo porque sé que se refirió a ellos en el interrogatorio directo. Entonces, miremos eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el desarrollo del contrainterrogatorio? Si el testigo tiene antecedentes penales, obviamente yo en algún momento del contrainterrogatorio tendré que hacer alusión a eso, ¿verdad? Otro aspecto relevante es que normalmente la contraparte, cuando trae a su testigo, no se refiere a hechos que me puedan favorecer. Pero los abogados litigantes a veces caemos en el juego y hasta los mismos juzgadores, los jueces también caen en el juego de la fiscalía porque cuando hacemos unas preguntas, la fiscalía se opone y dice, no, señoría, esa pregunta no se tuvo en cuenta en el interrogatorio directo. Y resulta y pasa que si la fiscalía le pregunta a su testigo sobre la escena del crimen, pero no habló de cómo era la iluminación en esa escena del crimen, cómo era la calle, ¿verdad? ¿Cuáles esos aspectos, esos detalles que nos permiten a nosotros llegar a conclusiones certeras? Nosotros sí podemos interrogar en relación con todos los hechos que se relacionen con esa escena del crimen, con la iluminación, con la calle, con los árboles, con todas las circunstancias que pudieran estar rodeando ese hecho y que nos puedan dar mayor luz a este juzgado para que tome pues la decisión. Ahora bien, nosotros vamos a hablar a partir de este momento sobre los objetivos del contrainterrogatorio. De manera voluntaria, ¿verdad? Intencionada, los he dejado para lo último porque lo último a lo que nosotros vamos a referirnos a la impugnación de credibilidad, que sería como nuestro tema de cierre de esta conversación. Entonces tenemos que en el contrainterrogatorio, hay un contrainterrogatorio positivo y pues uno destructivo, ¿verdad? Cuando hablamos de ese contrainterrogatorio positivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es donde nosotros, como abogados litigantes de la contraparte, estamos resaltando aquellos hechos que nos favorecen a nuestro caso
y que no salieron en el interrogatorio directo. Específicamente el caso que hablábamos hace un rato, en donde la fiscalía habla sobre la escena del crimen, pero no dice todas esas circunstancias que rodearon el crimen y que nos permiten llevar a probar un poco mi caso. ¿Ok? En relación con ese contrainterrogatorio destructivo, es todo ese contrainterrogatorio que nosotros le hacemos a la contraparte, ¿verdad? Con el ánimo de mostrar un poco que estaba mintiendo, que tiene distorsionada la verdad, que no tiene esa memoria que realmente está mostrando en este momento o que no tuvo en ese momento. Por ejemplo, para relatar ese acto, ese hecho anterior, lo dijo de una manera diferente a como lo dice ahora. Esa misma oportunidad real que tuvo esa persona para percibir por sus propios ojos, para observar, ¿verdad? Esa carencia de certeza o simplemente un poco también ese contrainterrogatorio va dirigido a un poco a contrastar todas esas incongruencias que tiene este testigo, por ejemplo, en estas declaraciones previas y en este momento del juicio oral. Entonces miremos que en últimas los objetivos del contrainterrogatorio es por una parte obtener ese testimonio favorable, ¿verdad? Que se virtió ya en el interrogatorio directo. Por otra parte, limitar el efecto negativo de ese testimonio adverso. Y por último, destruir o desacreditar. Entonces veamos que la eficacia de un contrainterrogatorio depende en gran parte del conocimiento de los objetivos que se busca lograr. Uno de los peligros de formular un contrainterrogatorio sin objetivos o propósitos específicos, ¿verdad? Es que el testigo terminará repitiendo su historia con el efecto grave que está reafirmando en la mente del juez. Bueno, otra de las características estamos hablando de este objetivo de obtener un testimonio favorable, es que, como ya lo hemos dicho anteriormente, la regla general del contrainterrogatorio es no repetir el interrogatorio directo, pero como toda regla general tiene sus excepciones. Y acá también hay excepciones. Cuando el testigo ha declarado algo a nuestro favor, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos que repita lo que nos favorece o nosotros mismos lo repetimos. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces acá estamos en un ambiente que no es de confrontación, ¿verdad? Esto incluso se puede asemejar a un interrogatorio directo por ese estado de comodidad que hay entre el testigo respondiendo algo que me favorece y yo preguntando porque estoy tranquila, estoy un poco probando mi caso, ¿verdad? Entonces, cuando un testigo contrario admite uno de mis puntos que hemos propuesto, yo feliz de la vida porque ya tengo esta ventaja gigante que un poco pues voy a debilitar esa evidencia de la parte del oponente y también estoy aumentando ese caudal de nuestra propia evidencia. Entonces, para saber si un contrainterrogatorio debe orientarse a obtener un testimonio favorable, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cuáles preguntas son? ¿Puede ayudarme a alguna parte del interrogatorio directo? ¿Puede el testigo corroborar mi caso? ¿Qué tendría que admitir el testigo en esa declaración inicial o de otros testigos? ¿Y qué debería admitir el testigo según la lógica y las probabilidades? Todas esas circunstancias yo me las tengo que preguntar, obviamente después de que ya he tenido acceso a esos elementos materiales de prueba y que un poco lo que voy es a esperar que esta persona vierta su interrogatorio directo y lo voy a ponderar. Luego de que yo pondere esa declaración previa, si es que la hay, con el interrogatorio directo, yo tendré que de manera muy rápida hacerme la formulación de estas preguntas para tomar la decisión si yo hago o no ese contrainterrogatorio y si lo hago con el fin de obtener el testimonio favorable. Porque miren ustedes que cuando yo estoy pendiente de hacer un contrainterrogatorio, pero obteniendo un testimonio favorable, estoy en una actitud totalmente diferente, estoy amigable, estoy como un poco charlando, dándole confianza al testigo de la contraparte porque sé que me va a dar algo que me conviene, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la iluminación de la calle. En relación con obtener esos testimonios favorables, vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, la repregunta se hace usando el mismo lenguaje que utilizó el testigo en el directo. Primero, el testigo tendrá dos salidas. Por una parte, podrá afirmar que lo que momentos antes había dicho, ¿verdad? En el directo, que favorece a mi caso, y en otra parte tendrá que desmentir lo que acabó de decir. Y si él toma la decisión de desmentir lo que acabo de decir, pues nosotros automáticamente procedemos a hacer impugnación de credibilidad. Es decir, que cualquiera de las dos maneras que el testigo responda ya está agarrado por el cuello porque ya lo tenemos listo porque cualquiera de las dos situaciones nos va a favorecer nuestro caso. Entonces miremos acá un ejemplo.
para establecer hechos favorables que favorezcan nuestra teoría del caso y que no salieron en el interrogatorio directo. Acá tenemos el caso, un ejemplo de un señor que es celador en un conjunto y que la noche de los hechos, del crimen, él estaba de guardia y él dice que él vio cuando mi cliente, el acusado, salió persiguiendo a quien resultó muerto en el caso. Entonces nosotros le preguntamos, usted dice que vio a mi cliente cuando salió persiguiendo a quien resultó muerto, ¿es correcto? Y dice sí. Y usted te ha dicho también que lo vio como a 10 metros de distancia. Y él dice, sí, claro. Y usted estaba en la calle cuando presenció esos hechos, ¿es correcto? Dice, claro que sí. Ahora le pregunto, ¿usted tiene seguridad social? Sí la tengo. ¿La ha utilizado los servicios médicos de salud social? Él dice muchas veces. ¿Recuerda haber utilizado en octubre del año pasado? Fue la época en que sucedieron los hechos. Él dice sí. ¿Recuerda haber solicitado una cita en la época en que percibió los hechos? Él dice sí, solicité una cita. ¿Y a qué fue usted? A revisión. Dice, sufría una molestia en los ojos. ¿Qué le diagnosticó el médico? Me dijo que tenía cataratas. Usted sufre de cataratas, ¿es correcto? Sí. ¿Y las cataratas le causan a usted molestia para ver correctamente? ¿Es así? Sí, algunas veces. Entonces, miren ustedes cómo nosotros podemos hacer que el testigo nos traiga algo que es favorable a nuestro caso. En este interrogatorio que acabamos, en este contrainterrogatorio que acabamos de hacer, nosotros mostramos de qué manera algo que no había sido dilucidado por parte de la fiscalía, nosotros lo dejamos ver en este contrainterrogatorio. Bueno, el segundo objetivo es limitar el efecto negativo del testimonio adverso. Acá nosotros vemos cómo se hace esta limitación. Entonces, nosotros un poco lo que vamos a mostrarle al juez, que lo que el testigo dijo en el directo no es tan grave como parece, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pues tratamos un poco de limitar o evitar y desviar el daño que se causó en ese interrogatorio. Nos concentramos la atención en alguna parte de ese interrogatorio y mediante la técnica de las preguntas sugestivas aislamos esa partecita de ese interrogatorio un poco para destacar los efectos que el testigo tiene sobre el conocimiento de los hechos. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer. Nosotros si tenemos ese testigo que podía ser la prueba reina, que el señor celador que vio cuando esa persona mató, entonces nosotros estamos sacando una parte de ese testimonio y es alguna situación de ese testigo para nosotros restarle fuerza a ese testimonio. Entonces, dentro del objetivo de limitar el efecto adverso del testimonio, traemos acá otro ejemplo. Aquí estamos ante el caso de un agente de policía que acude al llamado de la ciudadanía y cuando llega al lugar de los hechos, sorprenden al acusado en la vía pública sosteniendo en la mano una bolsa negra pequeña que finalmente contenía una lata de cerveza con pólvora negra y una metralla en su interior. Entonces nosotros le preguntamos, señor agente, usted dice que cuando capturó, obviamente ya la gente ha hecho su interrogatorio directo, ¿verdad? Y todo lo que vamos a repreguntar es porque ya fue objeto de pregunta por parte de la fiscalía. Señor agente, usted dice que cuando capturó al sindicado, él tenía en la mano una bolsa negra, ¿es correcto? Dice sí. Pero usted acudió al sitio por llamado de la ciudadanía, ¿es correcto? Dice, sí, así fue. De manera que usted no estaba en el sitio, sino que llegó al sitio, ¿es correcto? Entonces el policía, sí, claro, yo llegué como a los 15 minutos porque nosotros no estábamos, somos los policías del cuadrante, pero estábamos como a 15 minutos porque siempre el lugar es lejos. Ok, y cuando usted vio el sindicado por primera vez esta noche, ¿es correcto? Sí, claro, yo lo acababa de ver porque a mí me acababan de llamar. Entonces le entiendo bien, señor agente. Usted no sabe qué pasó en ese sitio antes de que usted viera por primera vez al sindicato esa noche con la bolsa en la mano, ¿es correcto? Entonces el policía definitivamente tiene que responder que sí, porque ya antes me había corroborado que él había llegado solo por llamado de la policía, que nunca antes lo había visto y que él no tuvo la oportunidad de saber qué pasó esos momentos antes. Miremos entonces que
El objetivo, el tercer objetivo es la impugnación de credibilidad. Bueno, este es uno de los puntos neurálgicos del contrainterrogatorio y pareciera que todos los abogados litigantes solamente nos centráramos en este objetivo. Como hemos visto en esta exposición, también existen otras formas de hacer un contrainterrogatorio apuntando a otros efectos, ¿verdad? Entonces acá la impugnación de la credibilidad, pues esa técnica del contrainterrogatorio que desacredita el testimonio del testigo y es una forma de atacar la credibilidad del testigo en orden a convencer al jugador, también para verificar si el testimonio es veraz, si el testigo es confiable y que no, es importante que acá nosotros tengamos en cuenta de que el contrainterrogatorio, la impugnación de credibilidad no solamente se hace al testigo de la contraparte. Por ejemplo, la fiscalía también puede impugnarle, o nosotros también podemos impugnarle credibilidad a nuestro propio testigo cuando esta persona, si bien es cierto, en una declaración anterior nos ha vertido, nos ha dicho que él conoció, que él sabía o que no sabía, y ahora en el juicio oral está diciendo todo lo contrario, entonces yo tengo el deber de impugnarle credibilidad y esa impugnación la hago con un objetivo, de que esa entrevista que me rindió previamente entre al juicio oral como una prueba, ¿verdad? Como parte de su testimonio. Entonces, en el caso de que yo esté impugnándole credibilidad a mi propio testigo y si él se llega a retractar de todo lo que dijo en esa entrevista anterior, yo no voy a perder tanto como si yo no hubiese tenido esa entrevista cuando yo le impugno credibilidad, porque al impugnarle credibilidad, el juez ya sabe que hay una entrevista anterior y que es parte del testimonio, al menos así opera en Colombia. Entonces tenemos que, si su testimonio resulta de cualquier forma adverso a los intereses, nosotros tenemos que tener claro, otra vez les repito, que la impugnación no solamente se determina por la parte quien lo convoca, es decir, que solamente vamos a impugnarle al testigo de la contraparte, sino que también nosotros lo podemos hacer. Entonces, dentro de esas características de la impugnación de credibilidad, es que la más dramática técnica en el arsenal del abogado y que debe ser empleada selectiva y eficazmente, porque puede tener efectos adversos si no la sabemos usar. Y es importante que todos los abogados litigantes aprendamos cuándo y cómo usar la impugnación, ¿verdad? Porque es una habilidad que todo abogado debemos tener. A ver, vamos a mirar entonces cuáles son los motivos para nosotros impugnar credibilidad. Bueno, tengo que decirles que en Colombia está consignado en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, pero lo hacemos cuando encontramos inconsistencias o cuando encontramos versiones poco creíbles. ¿Inconsistencia en relación a qué? Con las declaraciones previas en la etapa de la investigación, con documentos en los que ya se haya tenido participación, con el resto de la evidencia que reposa dentro del proceso y también por su propia declaración que haya realizado en el juicio oral. Cuando una declaración resulta poco creíble porque esa persona tiene interés en el juicio, porque es prejuiciosa, por su incapacidad para observar o percibir, como en el caso del celador, ¿verdad? Que tenía problemas de cataratas, por esa incapacidad para recordar, porque ha pasado mucho tiempo y cuando los hechos estaban recientes, dijo una cosa y acá está diciendo otra, entonces nosotros podemos hacer una impugnación de credibilidad porque esa persona tiene antecedentes de ser mentirosa y ha sido investigada y ha sido condenada por falso testimonio, por haberle realizado actos negativos anteriores, lo que resta su credibilidad, ¿verdad? Y porque es poco creíble por haber una inconsistencias en su relato y que un poco nos llevan a inferir de que no ha sido realizado los hechos. Entonces tenemos que impugnar la credibilidad. Dentro de ese proceso de impugnar la credibilidad es importante pues mantener ese control con respuestas de sí o no. Ya le decía anteriormente que cuál era el fin de ese. Cuando nosotros hacemos repreguntas en donde nosotros vamos controlando, como cuando vamos montados en un caballo y no dejamos que el caballo vaya solo, sino que nosotros vamos manejando la rienda igualito tenemos que hacer con el contrainterrogatorio. Entonces cuando nosotros llevamos el control, nosotros llevamos a ese testigo a que nos responda sí o no, solamente. ¿Sí o no? Si el testigo responde de otra manera es porque hicimos una repregunta mal hecha y dimos la posibilidad de que él se rehabilitara, se abriera camino, ¿verdad que sí? Entonces, ya sabemos cuáles son esos motivos para hacer la impugnación de debilidad. Vamos a mirar las condiciones para que proceda una impugnación de credibilidad
en una declaración previa. Entonces acá es importante que nosotros que tengamos que la declaración, primero debe haber una declaración que pretenda ser impugnada y que debe haber sido vertida en el juicio oral. Es decir, lo primero que tienen que hacer es que la persona comparezca al juicio oral, ¿verdad? Lo segundo es que esta persona haya dado una declaración previa. Y lo tercero es que esa declaración previa entre en pugna, ¿verdad? Con aquella declaración que él está dando en el juicio oral. Solamente bajo estas dos condiciones yo puedo hacer impugnación de credibilidad. Además, en relación con declaración previa, claro está. Además, tenemos que tener claro de que esa contradicción que existe entre estos dos debe ser de gran magnitud, que sea de debate en el juicio, ¿verdad? Porque si se está contradiciendo de un aspecto la fiscalía no ha traído como punto neurálgico dentro de su teoría del caso, pues ¿para qué me voy a desgastar yo eso? Entonces decimos que el medio tal vez más eficaz para impugnar la credibilidad de un testigo, pues es traer ante el juez esas declaraciones anteriores y que son incompatibles con su testimonio en el juicio. Y no solo ponen en entredicho la credibilidad del testigo en relación con el asunto específico al que se refiere, también nosotros ponemos en entredicho pues esa credibilidad general de ese testigo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las etapas o fases del procedimiento de la impugnación por declaración previa. Entonces nosotros tenemos que, existe una técnica que ustedes no la van a olvidar nunca, que se llama la técnica CACA. ¿Y qué significa CACA? Bueno, la primera es confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Entonces, cuando hablamos de confirmar, ¿a qué estamos haciendo alusión? Vamos a confirmar la parte del testimonio que no nos gusta porque es inconsistente con la versión anterior, porque es mentira o porque hay un hecho nuevo. De igual manera, estamos haciendo la confirmación para estar seguros de que efectivamente yo escuché bien y esta persona dijo lo que yo estoy pensando que dijo, ¿verdad? Y también para señalar a los jueces que vamos a impugnar. Cuando hablamos de acreditar, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a acreditar aquella versión anterior que no nos gusta, es decir, que nos sirve para nuestra teoría del caso, y vamos a probar que esta versión es mucho más creíble que lo que dice ahora en el tribunal, el testigo de la contraparte. Y confrontar es cuando confrontamos al testigo con la contradicción o falta de información en su declaración o entrevista anterior. Y por último, acabar, que es que nos vamos a llevar, no vamos a hacer nunca, jamás la conclusión, porque eso lo vamos a dejar allá para los alegatos finales y cuando sacamos la información simplemente nosotros tenemos que acabar. Entonces, en relación con confirmar, tenemos que es una de las etapas de la impugnación de credibilidad más fáciles, pero es donde los abogados tenemos problemas con este paso. Cuando hablamos de confirmar, es confirmar lo que ahora está diciendo y que es distinto de lo que dijo antes, ¿verdad? Si esa situación era importante, pues tendrá que repetirlo. Entonces, vamos a hacer acá. Usted está diciendo ante el tribunal que mi cliente le confesó el crimen, ¿es correcto? Bueno, lo voy a contextualizar. Este es el caso, pues, de un policía que lleva 15 años trabajando, ¿verdad que sí? Y estando de turnos, realiza la captura del acusado por un presunto homicidio por encontrarse en el lugar de los hechos. El policía que ya no trabaja en esta zona del país, estamos hablando del departamento del Cesar, llega llamado a la audiencia, ¿verdad? Entonces, obviamente no había tenido tiempo de leer toda la entrevista, el informe policial que había rendido, pongámosle en el año 2015, y llegó en el año 2020, citado por la fiscalía, como ocurre en la vida real, los policías llegan de manera desprevenida a los juicios orales y ya no se acuerdan de nada de lo que hicieron. No tuvieron tiempo de hablar con el fiscal, porque llegaron justamente a la audiencia. Entonces ya el fiscal lo interrogó, ¿verdad? Y él, en el interrogatorio, dice que el cliente le confesó que había cometido el crimen cuando fue capturado. Entonces yo le digo, repito, estoy confirmando, usted está diciendo ante el tribunal que mi cliente le confesó el crimen, ¿es correcto? Entonces, aquí nuevamente le recalco que cuando repetimos, el juez ya sabe que vamos a impugnar credibilidad y le presta mayor atención. Miremos entonces acá, nosotros repetimos, vamos a entrar en la etapa de acreditación. Usted lleva 15 años como policía, ¿es correcto? Y nos ha dicho que ha recibido múltiples capacitaciones en hacer reportes, ¿es así? Y dice, sí, claro, yo he recibido capacitación de la escuela Rodrigo Lara Bonilla y la Escuela Judicial de la Policía, en Ley 906.
Y usted ha realizado muchos reportes, ¿es correcto? Sí, más de 1000 reportes en 15 años que tengo de ser policía. Incluso me han condecorado porque soy uno de los que más juicioso presento los reportes. ¿Y sabe usted la importancia de esos reportes? ¿Es correcto? Claro, son supremamente importantes porque es con eso la fiscalía que se va al juicio oral. Ok, ¿incluye usted todos los detalles importantes en estos reportes? ¿Es correcto? Sí, claro. Yo no dejo ni un solo elemento por fuera, toda vez que nosotros tenemos un formato y debemos llenar cada uno de esos aspectos en el formato. Nunca mentiría usted en esos reportes que elabora, ¿es correcto? Y dice, jamás, dice el policía. Y este reporte al que usted se ha referido está completo, ¿verdad? Dice, claro, está completo. Por eso le digo que me reconocieron, me han dado varios reconocimientos porque soy uno de los policías que mejor presento los reportes. Eh, porque sabe usted que a lo mejor usted deberá referirse a él en el juicio oral, ¿es correcto? Sí, claro, ya he asistido a múltiples juicios orales. Y usted lo escribió en el día del hecho, ¿verdad? Dice, sí, claro, el mismo día que capturé al señor, yo automáticamente en el reporte de iniciación de investigación, en el informe de captura, consagré todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar como sucedieron los hechos. Y cuando usted redactó ese informe, cuando su memoria estaba fresca, ¿verdad? Claro que sí, acababan de suceder los hechos. Y usted también firmó ese documento, ¿verdad? Luego de que revisó los borradores. Sí, claro, doctora, yo lo hice perfectamente. Usted siempre revisa su trabajo para no tener errores, ¿es correcto? Y el policía, sí, doctora, siempre lo hago. Entonces él en ese momento está respondiendo que sí, que sí, que sí, porque yo estoy alabando su trabajo, yo estoy demostrándole que él es un excelente policía durante sus 15 años, incluso él me está mostrando de que él ha tenido reconocimientos. Bueno, luego de que ya nosotros hemos hecho todo ese proceso minucioso y detallado de acreditación, entonces nosotros vamos a la siguiente etapa de la impugnación de credibilidad, que es confrontar. ¿Y cómo hacemos la confrontación? Entonces nosotros vamos a ponerle de presente al testigo el documento que él suscribió en ese momento que él rindió ese informe a la fiscalía. Pero para eso, acá en Colombia, nosotros debemos acercarnos, pedirle permiso al juzgador para que nos permita trasladar el elemento material probatorio para que sea verificado por parte del delegado de la Fiscalía o nuestra contraparte en aras de que verifique que se trata del mismo documento que suscribió el agente en ese momento. Luego de que esta contraparte no tiene ninguna objeción en relación con este documento, pues pedimos permiso para acercarnos al testigo, se lo ponemos de presente. Entonces en ese momento nosotros le decimos al policía, señor policía, este es el reporte que usted suscribió, ¿cierto? Y el policía dice, claro que sí, doctora. ¿Por qué lo reconoce? Y dice, porque aquí está mi firma, yo reconozco los documentos que yo elaboro. Señor agente de policía, por favor, ¿podría señalarme? Ya yo previamente le he indicado la parte que tiene que leer. En este escrito, ¿en qué parte mi cliente le ha confesado que él realizó el crimen? Entonces, en ese momento nosotros nos quedamos tranquilos, esperando de manera pues muy mesurada que el testigo lea el documento, lo revise por todas partes y específicamente la parte que nosotros le señalamos, en donde él va a buscar ese segmento del informe que diga que mi cliente le confesó que él era el autor del crimen. Como nosotros estamos totalmente seguros de que eso no va a ocurrir porque no está consagrado en el informe, y ahí sí tengo que recalcarles de que tenemos que ser supremamente cuidadosos de examinar de manera detallada para estar totalmente segura que no está. Entonces nosotros nos quedamos ahí pues tranquilos esperando cuando ya esta persona definitivamente se refiere al informe y nos dice, doctora, en ninguna parte del informe está, entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de acabar. Porque esa próxima pregunta que haríamos y que en muchas oportunidades hacemos los abogados litigantes porque nos emocionamos, porque ya dejamos ver la falta de credibilidad que tenía el testigo o esa incongruencia con esa declaración anterior, podríamos nosotros decir, y entonces, señor testigo, usted, ¿por qué le está mintiendo a este estrado judicial? Usted que dice que elabora sus informes bien. No, en ese momento, si nosotros hemos obtenido lo que necesitamos, lo que es favorable a nuestro caso, nosotros tenemos que acabar, acabar y acabar. Porque esa última pregunta es la que no se hace. Todas esas conclusiones a las que yo me he referido en este momento, las guardo para mis alegatos de conclusión, ¿verdad?
Es por ello que una de las grandes recomendaciones que hacen los autores y las personas que manejan el tema de la litigación oral es que lo primero que tenemos que hacer luego que concluimos y lo que hemos logrado, lo que necesitamos es cerrar la boca. Y eso se llama acabar. Entonces vamos a terminar nosotros con nuestra exposición, con cuáles son esas reglas de oro del contrainterrogatorio. Primero, usar preguntas sugestivas, ¿verdad que sí? Nunca, jamás, nunca, ¿por qué, cuándo, cómo y dónde? Nada de preguntas abiertas. Si bien es cierto, están permitidas las preguntas abiertas en Colombia, no es menos cierto que las preguntas abiertas son catastróficas por cuanto le estamos dando la posibilidad al testigo para que se rehabilite, ¿verdad? Entonces, ir de lo general a lo específico en forma de la pirámide invertida. Un hecho por cada pregunta. No repetir el interrogatorio directo. No preguntar por qué. No salir de pesca. El interrogatorio, el contrainterrogatorio debe estar plenamente estudiado, planificado, sopesado dentro del marco de todos los elementos probatorios y todos los testimonios. Un contrainterrogatorio exitoso refuerza nuestra postura o debilita la de la contraria y no hacer la pregunta de más. Cuando ustedes hacen la pregunta de ¿y entonces? Como dicen en Colombia, apague y vámonos, porque se acaba de dañar el caso. Tenemos que dentro de las referencias bibliográficas que utilizamos, pues encontramos a Bailey, a González, Alejandro de Castro, a Goldberg, a la autora Gatica Simpson en Chile, a Mahomet y otros autores más. Vamos a terminar acá nuestra exposición con una frase de Albert Einstein que dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Agradezco mucho la oportunidad al doctor Martín Jiménez, al Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara, a todos los estudiantes y a todos los participantes. Mil gracias. Este tema es apasionante. Queda mucho tema por explorar. Algún día tendremos la oportunidad de hacer una capacitación mucho más amplia, porque el tema del contrainterrogatorio tiene muchos aspectos que tocar y realmente el tiempo es muy corto por estas videoponencias. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad.